Capítulo 1. El gran volcán Grun. Parte 2. Padre, Vice. Lo que pasó. Espera, ¿qué demonios es eso? El grupo había podido dirigirse directamente a la sala de audiencias sin que le hicieran preguntas gracias a Vice. Aunque todavía estaba débil por el veneno, parecía que Lancy se había forzado a seguir trabajando, usando una combinación de magia curativa y agallas para mantener la conciencia. Su hijo había salido a pedir ayuda ayer mismo. No fue suficiente tiempo para llegar a la capital y regresar. Sin embargo, lo que sorprendió más a Lancy que el regreso anticipado de su hijo fue el estado en que se encontraba. Era natural. Después de todo, Vice estaba flotando en el aire. Para ser preciso, estaba acostado sobre un crossbeat que flotaba en el aire. Aunque se había recuperado un poco durante el viaje en coche a Ankaji, todavía no estaba en condiciones de caminar. Cory se había ofrecido a prestarle su hombro, pero él se había negado, dando excusas como no podría pedirle a uno de los guerreros elegidos de It que me llevara. A Hajime no le había gustado la mirada tímida que le estaba dando a Cory, así que los había interrumpido forzándole a poner a Vice en un crossbeat. Hajime no estaba celoso de Vice. Eso era lo que Cory había pensando, pero en verdad no quería tener que lidiar con gente celosa de su afecto por él. Ya había tenido suficiente de eso con Kouki y Yama. Vice se aferró al crossbeat, temeroso de caerse, mientras explicaba lo que le había pasado a su padre. Una vez que le había explicado la situación, un mayordomo vino y le dio un pequeño frasco de piedra quieta en polvo. La roca calcárea, combinada con la magia curativa de Cory, fue suficiente para que Vice volviera a ponerse de pie. Todavía no se había recuperado del todo, pero seguía siendo mucho mejor de lo que había sido hace unos minutos. El mayor problema era que esto aún no lo había curado. La roca calcárea podía suprimir los síntomas, pero la raíz del enloquecimiento de su maná, el veneno, seguía corriendo por sus venas. Aunque era posible que su cuerpo eventualmente pudiera expulsar la toxina. Todo lo que podían hacer por ahora era esperar y ver. Muy bien, vamos a movernos. Cory y Sea, ustedes dos vayan a ver a los pacientes. Llévate todas las piedras mágicas vacías contigo. El resto de nosotros le daremos agua a la ciudad. Señor Lansby, ¿hay un espacio abierto en alguna parte de la ciudad? Por lo menos 200 metros cuadrados, si es posible. Oh sí, hay uno en el distrito agrícola. Ahí es donde nos dirigimos, entonces. Sea, una vez que las piedras mágicas estén saturadas, llévalas a Yu. Hajime rápidamente dio órdenes. Su plan era simple. Cory usaba su Sanctorum para drenar el maná de las personas infectadas de la misma manera que tenía que hacerlo con Vice. Luego, desviaba el maná hacia las piedras mágicas vacías que Sea le traía. Una vez que estaban llenos, Sea se los pasaba a Yu, quien usaba el maná para crear agua. Hajime usaría entonces su transmutación para crear un depósito improvisado en el que almacenar toda esa agua, después de lo cual comenzaría a investigar el oasis. Si pudiera analizar el veneno, resolvería el problema de la ciudad primero. Si no podía, se dirigía al volcán como había planeado originalmente. Simple, pero eficiente, cada uno se dedicó a sus respectivas tareas. Cory y Sea se dirigieron a los improvisados hospitales que habían sido establecidos cerca del palacio, mientras que Lansby, junto con sus guardias y ayudantes, llevaron a Hajime, Yu, Tio y Miu a la mayor área abierta de Ankaji. El campo abierto era 3 veces más grande que las especificaciones mínimas de Hajime. La zona se utilizaba normalmente para cultivos, pero se había dejado en barbecho este año para permitir que el suelo se reabasteciera. Lansby aún no estaba convencido de que Hajime pudiera hacer lo que decía. Si resultaba que todo era algún tipo de truco elaborado, ordenaría a Hajime que fuese ejecutado en el acto. Su pueblo necesitaba desesperadamente agua, y no tenía tiempo que perder con los charlatanes. Solo había aceptado esta loca idea porque no tenía mejores opciones. Afortunadamente para todos los implicados, las sospechas de Lansby resultaron infundadas. Aunque no había viento, el pelo de Yu empezó a agitarse. El aire se saturó tanto de maná que brilló de oro. Yu estaba usando uno de los hechizos que había creado con la antigua magia que había adquirido, Asura. Una esfera negra remolinada apareció sobre la tierra de cultivo vacía. La esfera se estiró y aplanó hasta convertirse en un rectángulo de 200 metros cuadrados. Tras una breve pausa, el rectángulo se hundió silenciosamente en el suelo, aplastando la tierra que había debajo. Se formó una depresión masiva donde había estado el rectángulo. Asura había excavado la tierra con tanta fuerza que causó un terremoto en un lugar determinado. El temblor se detuvo con relativa rapidez, los gritos de protesta de la tierra se desvanecieron. En un instante, Yu había creado un enorme depósito para almacenar toda el agua que estaba a punto de invocar. Hajime miró a hurtadillas a Lansby y vio que su mandíbula casi caía al suelo. Él y sus asistentes estaban atónitos por lo que acababa de pasar.
Todos se quedaron sin palabras, que era la única razón por la que no gritaban conmocionados. Yu respiró un suspiro de cansancio. Solo había desatado a Asura, con la mitad de su fuerza, así que no había agotado todo su maná. Sin embargo, todavía se había necesitado mucho esfuerzo para realizar el lanzamiento. Podía reponer su maná usando las joyas que Hajime le había dado, pero quería guardar lo que estaba allí guardado para el volcán. No habría tiempo para reabastecerse, así que cuanto más usaba ahora, menos tendría después. Y como no estaba en medio de una pelea, tuvo tiempo de reponer su maná usando un método alternativo. Yu dejó caer su cuerpo hacia atrás. Ella no se molestó en tomar una postura de caída o algo así. Después de todo, sabía que no iba a caer al suelo. Como ella esperaba, Hajime la cogió en sus brazos, levantó a Yu y le dio la vuelta. Yu sonrió débilmente y puso sus brazos alrededor del cuello de Hajime, acercó su cara a la de él. Gracias. Luego lo mordió en el cuello, gotas de sangre se derramaron. Yu metió su lengua por el cuello de Hajime, asegurándose de beber hasta el último trozo de su sangre. Yu siempre había actuado más madura de lo que su apariencia sugería, pero parecía francamente seductora cuando bebía la sangre de Hajime. El proceso de chupar sangre duró unos minutos. La forma en que Yu gimió suavemente entre tragos hizo que pareciese un acto sexual. A pesar de que el hecho de que te chupasen la sangre debería haber sido algo que temer, la mayoría de los hombres miraban a Hajime con una mirada de anhelo en sus caras. Solo Lansui tenía la mente para mantener una expresión austera. Se recuperó de su sorpresa y organizó sus pensamientos. Su respiración era dificultosa y sus ojos ligeramente enrojecidos, pero seguramente no estaba pensando en nada lascivo. A un lado, Tío miró con expresión de éxtasis en su cara. Pero al menos aún tenía la mente para cubrir los ojos de Miu. Algunas cosas eran demasiado estimulantes para que las viera una niña de 4 años. Miu se retorcía y se quejaba, pero no podía escapar de la prisión de tetas de Tío. Una vez que su maná se reabasteció por completo, Yu quitó sus colmillos del cuello de Hajime. Ella lo miró y lo besó, sus labios aún manchados con su propia sangre. Los dos se miraron profundamente a los ojos durante unos segundos hasta que una tos fuerte los devolvió a la realidad. Lansui no podía soportar ver mucho más de esto o su autocontrol se desmoronaría también. Hajime y Yu se sonrieron torpemente el uno al otro, antes de apartarse del grupo y besarse de nuevo. Espera, 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 espera. Que podamos verte o no no es el problema aquí. Hay un montón de cosas que me gustaría preguntar sobre el chupar sangre y todo eso, pero primero, ¿podrías conseguirnos el agua que prometiste? Lansby estaba tan desconcertado que dejó caer su majestuosa fachada durante unos segundos. Hajime y Yu se encogieron de hombros y a regañadientes volvieron al trabajo. Hajime bajó de un salto al pantano y sacó a Brice de su tesoro oculto. Lo condujo alrededor del embalse, usando su habilidad de síntesis de mineral, para separar los componentes del suelo que podían absorber el agua de los que no podían. Una vez hecho esto, cubrió la superficie del depósito con una fina capa de metal delgado. Cuando terminó de cubrir el suelo, Yu sacó los brazos y lanzó un hechizo de agua de alto nivel, ola de marea. Como su nombre indica, ola de marea, era un hechizo que golpeaba a su oponente con una ola de agua. Normalmente, la ola no sería tan grande, pero los hechizos de Yu eran completamente diferentes a los de un mago normal. Ella convocó una ola de 150 metros de ancho y 100 metros de alto. Fluyó hacia el depósito, llenándolo unos centímetros. El embalse era lo suficientemente grande como para albergar 200.000 toneladas de agua. Yu repitió el proceso varias veces, deteniéndose de vez en cuando para chuparle la sangre a Hajime. Pero él no tenía un suministro infinito de sangre, y para el momento en que Yu había conseguido el depósito medio lleno, estaba empezando a tener anemia. Si perdiera más, probablemente se desmayaría. Afortunadamente, fue entonces cuando se avino corriendo. Sus brazos estaban cargados de piedras mágicas que Kouri había llenado. Aunque solo había drenado un poco de cada paciente, ya había pasado por miles de personas. En total, era bastante maná. Lo que era aún más impresionante era que solo habían pasado 2 horas desde que Kouri había empezado a drenar a la gente. Era fácil olvidarlo por lo ridículas que eran las habilidades de Hajime y de los demás, pero Kouri estaba bastante sobrepasada. Se le dio a Yu todas sus piedras mágicas y corrió a ayudar a Kouri. Unas horas más tarde, el embalse se llenó hasta el borde con agua pura y potable. Esto es increíble, murmuró Lansui para sí mismo. Estaba mirando un depósito de agua casi tan grande como el propio oasis. Y había sido hecho de la nada en el lapso de unas pocas horas. Ni siquiera sabía qué decir. Esto debería durarles un tiempo. Todo lo que queda ahora es investigar el oasis. Si no, podemos purificarlo,
entonces deberías enviar un mensajero a la capital para pedir ayuda. El agua de aquí debería ser suficiente para mantenerte hasta entonces, ¿de acuerdo? Todavía hay una montaña de preguntas que tengo para ti, pero... Gracias. De verdad. Has salvado a mi gente. Déjame guiarte al oasis. Lansby aún no se había recuperado del todo de la conmoción, pero ahora sabía que Hajime y sus amigos eran personas en las que podía confiar. Ya no sospechaba que tuvieran motivos ocultos. El grupo se dirigió al este, hacia el gran oasis. Llegaron a una vasta y centelleante extensión de agua azul pura. Era difícil creer que algo que parecía tan claro estuviera envenenado. Sin embargo, Hajime entrecerró los ojos, enfocando su mirada hacia un lugar determinado. Yu ladeó la cabeza, notando el ligero cambio en su comportamiento. Es solo que mi ojo de demonio sintió algo. Duque, ¿qué áreas revisó tu equipo de investigación? Según el informe, examinaron el oasis mismo, los ríos que se separan de él y los pozos cercanos. También examinaron el depósito subterráneo. Estoy seguro de que mi hijo ya le dijo lo que encontramos. Los depósitos subterráneos eran los únicos lugares que no habían sido envenenados. Básicamente, examinamos todo a pocos metros del oasis, aunque aún no hemos explorado el fondo del asunto. ¿Hay algún artefacto o algo en el fondo del oasis? No. Usamos algunos artefactos para asegurar el oasis, pero nada ha sido colocado dentro del oasis mismo. Normalmente, el artefacto de barrera que tenemos en el lugar haría imposible contaminar el oasis. Es la primera vez que pasa algo así. El artefacto de barrera al que Lansby se refería era conocido como el juicio de la verdad. También fue la fuente de la cúpula de luz que protegió a Ankaji, permitió el paso de cosas esenciales para la vida, como el aire y el agua, a la vez que mantenía la arena y otras molestias fuera. El portador del juicio de la verdad decidió lo que podía y no podía pasar a través de él. No solo eso, podría ser usado como un sensor, al igual que su componente de barrera, lo que fue configurado para detectar estaba a la altura de su portador. Al incorporar la magia negra en su diseño, el juicio de la verdad podría incluso reaccionar a ciertos pensamientos. En otras palabras, si Lansby lo había configurado para detectar a cualquiera que quisiera hacer daño al oasis, debería haber reaccionado cuando la persona que envenenó el oasis entró en la ciudad. Eso fue si Lansby lo había establecido así. Solo él sabía cómo había formado el juicio de la verdad. En la actualidad, la seguridad alrededor del oasis era escasa. Ya había sido contaminado, y tanta gente iba y venía del oasis que Lansby había visto poco sentido en mantener una estricta guardia a su alrededor. Entonces, ¿qué es eso? Hajime se apartó de Lansby, que estaba apretando los puños frustrado, y señaló al centro del oasis. Su ojo del demonio había sentido algo emitiendo maná desde el fondo del oasis. Lansby levantó la vista, sorprendido. No podía creer que hubiera algo de lo que no estuviera al tanto ahí dentro. Hajime se acercó al agua y sacó algo en forma de botella de agua de su tesoro oculto. Entonces empezó a verterle maná. Una vez que terminó, casualmente lo tiró al oasis, retrocediendo hacia Yu como lo hizo. Lansby le miró interrogativamente, pero Hajime no dijo nada. Justo cuando Lansby estaba a punto de agotar la paciencia, hubo una enorme explosión y un enorme pilar de agua surgió del centro del oasis. La mandíbula de Lansby se abrió. TCH, es más rápido de lo que pensaba. Oh, espera, quizás su defensa es realmente alta. Hajime sacó una docena más de sus explosivos en forma de botella de agua y los arrojó al oasis. Unos segundos después, otro enorme chorro de agua surgió del centro del oasis. Lo que había lanzado eran torpedos personalizados que él había diseñado. Los había hecho en preparación para su expedición a la Melusine. Según Milady, las ruinas hundidas estaban, sorprendentemente, bajo el agua, así que Hajime había diseñado algunos torpedos prototipo. Y este objeto misterioso parecía un perfecto muñeco de prueba. Hasta ahora, parecía que mientras su potencia de fuego era suficiente, sus torpedos carecían de velocidad y capacidad de seguimiento. Supongo que necesito refinar mi diseño. Hajime había añadido mineral encantado con sentir presencia y rastreo a sus torpedos. Una vez que se fijaban en un objetivo, lo perseguían hasta que entraban en el radio de la explosión y luego explotaban. Ahora mismo los tenía fijados a lo que fuera esa cosa misteriosa en el agua. ¿Qué estás haciendo, Hajime Dono? Acabas de destruir el muelle. Puedo ver trozos de pescado flotando por todas partes. Todo el oasis se está poniendo rojo. TCH, ¿aún no es suficiente? Bien, tal vez 50 basten. Hajime ignoró los gritos de angustia de Lansby y se adelantó, preparándose para un ataque aún mayor.
Los guardias de Lansby se aferraron a Hajime, rogándole que no lo hiciera. No podían ver lo que Hajime intentaba destruir, así que les pareció que de repente había empezado a lanzar explosivos al oasis. Ya había destruido el muelle y matado a innumerables peces, y necesitaban detenerlo antes de que el daño empeorara. Como el juicio de la verdad no reaccionó, Lansby pudo darse cuenta de que Hajime no estaba intentando dañar el oasis. Sin embargo, eso solo hizo que sus acciones destructivas fueran más confusas. En cualquier caso, Lansby y sus guardias tenían el deber de proteger el oasis. Enfadado, Hajime se quitó de encima a los guardias de Lansby. Pero antes de que pudiera lanzar su próximo lote de torpedos, incontables tentáculos de agua salieron repentinamente del oasis y se dirigieron directamente a Hajime. Hajime sacó a Daanar y Slag y empezó a derribarlos. Yu congeló a tantos como pudo, mientras que Tio evaporó el resto con magia de fuego. Lansby miró fijamente, con la boca abierta, la sorprendente cadena de acontecimientos que se habían producido uno tras otro. Enfurecido por los constantes bombardeos de Hajime, el agua se levantó. Desafiando aparentemente a la gravedad, creó un montículo de 10 metros de altura, que, en nombre de It. La voz en voz baja de Lansby llegó sorprendentemente lejos. El agua se transformó de un montículo en una criatura horrible. Numerosos tentáculos se movían por todo su cuerpo, y había un resplandeciente cristal de maná rojo en su centro. Se parecía a los limos que Hajime había visto en los videojuegos. Sin embargo, su tamaño estaba en un nivel completamente diferente. Era 10 veces más grande de lo que Hajime había visto jamás. Además, los limos que Hajime recordaba no tenían la habilidad de manipular el agua. Tampoco habían disparado tentáculos de agua a la gente. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Algún tipo de Bachulum, tal vez? Lansby trató de darle sentido a lo que estaba viendo. Bachulum era el nombre científico dado a las especies de baba de los monstruos de Tortus. Bueno, realmente no importa lo que sea. Eso es lo que está contaminando tu oasis. Es una magia única que probablemente tiene algo que ver con la liberación de toxinas o algo así. Eso ciertamente tendría sentido. Aún así, ¿cómo vas a derrotarlo? El Bachulum había estado atacando continuamente, incluso mientras Hajime y Lansby habían estado hablando. Sin embargo, Yu y Tio habían mantenido sus tentáculos a raya. Hajime también había estado despidiendo a Daanar y Slag continuamente mientras hablaban. Intentaba encontrar una abertura para disparar al núcleo del Bachulum, pero este seguía moviéndose dentro del fango, lo que dificultaba a Hajime conseguir un disparo claro. Era como si tuviera voluntad propia. Lansby se había acostumbrado tanto a la sorpresa que los artefactos locamente poderosos de Hajime, sus armas, ni siquiera lo desconcertaron. En vez de eso, tranquilamente preguntó si Hajime tenía o no un plan para lidiar con Bachulus. No te preocupes. Lo tengo. Hajime apenas registró la pregunta de Lansby y dio una respuesta superficial. Todo su enfoque estaba en el cristal de maná dentro del limo. Después de unos segundos, enfundó a Slag y sostuvo a Daanar con ambas manos. Luego, envolvió su brazo izquierdo alrededor de su derecha, dobló su codo izquierdo, y separó ligeramente sus pies, con su pie derecho ligeramente por delante del izquierdo. Estaba copiando la postura Weaver que había visto en la tierra. Si quería conseguir el cristal de maná, necesitaría una precisión impía. Los ojos de Hajime eran tan agudos como los de un halcón, y finalmente había captado los patrones de movimiento del cristal. Mantuvo la postura durante unos segundos, esperando en silencio la oportunidad perfecta. ¡Bam! Una sola ráfaga de luz atravesó el cielo. El cristal de maná se movió directamente en el camino de la bala, como si hubiera sido atraído magnéticamente hacia ella. Fue un golpe limpio, y el cristal se rompió en 1000 pedazos. Con el limo muerto, no quedaba nada para controlar el agua. Cayó de nuevo en el oasis con un chapoteo. Olas de agua se desbordaron desde el punto de impacto, como señalando el fin del problema de contaminación de la ciudad. ¿Se acabó? Debería serlo. Ya no siento maná en el oasis. Aunque no sé si deshacerse del monstruo también purificó el agua. Lansby no podía creer que Hajime hubiera resuelto su crisis tan fácilmente. Ankaji había estado al borde de la ruina y acababa de entrar y arreglarlo todo. Uno de sus ayudantes se apresuró a acercarse al agua y valoró la calidad del oasis. ¿Cómo está? El agua sigue contaminada. Lansby tenía esperanzas, pero su ayudante agitó la cabeza. La gente que bebía directamente del oasis también se había enfermado, así que todos sabían que estaba envenenada desde el principio. Aún así, fue decepcionante que matar el limo no hubiera purificado el agua. Ahora, no hay necesidad de sentirse tan deprimido.
Ahora que la fuente ha desaparecido, el agua envenenada dejará de esparcirse por todas partes. El depósito subterráneo todavía debe estar limpio, así que si usted se deshace de toda el agua infectada puede reemplazarla con eso. Entonces, tendrás tu viejo oasis de vuelta. Tío trató de consolar a Lansby y a los demás. Sus expresiones sombrías se animaron un poco, y comenzaron a pensar en cómo revivir su ciudad. Su determinación y unidad mostraban a Hajime lo mucho que los ciudadanos y su señor se preocupaban por la ciudad. Incluso en estos estrechos aprietos, nadie pensaba abandonar Ankaji. Pero ¿qué clase de monstruo era esa cosa parecida a un bachulum? ¿Fue una nueva especie la que encontró su camino al oasis a través de uno de los túneles subterráneos? Lansby inclinó la cabeza y miró al oasis. Hajime fue el que le dio una respuesta. Fue, probablemente el trabajo de los demonios, ¿verdad? Demonios. Hajime Dono, debes tener alguna base para hacer esa acusación, ¿verdad? Lansby se recuperó rápidamente de su sorpresa inicial y presionó a Hajime para obtener más información. Después de ver lo rápido que Hajime se había ocupado tanto del problema del agua como del monstruo, Lansby le tenía mucho respeto. Nunca más dudaría de las habilidades de Hajime, ya que los bachulus que habían encontrado eran un tipo que nadie había visto antes. Hajime había adivinado que debía ser una nueva especie que los demonios habían creado con su antigua magia. El fango tenía muchas peculiaridades que coincidían con los monstruos que habían atacado a Uri y los que habían atacado a Kouri en Orcas. Lo más probable es que los demonios aún estuvieran construyendo su monstruoso ejército. Y querían que los humanos fueran lo más débiles posible antes de que la guerra comenzara en serio, así que estaban atacando preventivamente a los bienes más importantes. Aiko tenía el potencial para revolucionar la agricultura del reino, mientras que los héroes que la Santa Iglesia había convocado eran la carta de triunfo más fuerte de los humanos. Definitivamente eran personas a las que los demonios querrían eliminar lo antes posible. Ankaji, también, fue un salvavidas importante para el reino. Era una encrucijada importante por la que pasaban casi todos los mariscos del continente norte. Lo mejor de todo, ya que estaba en un desierto y todo estaba comparativamente aislado. Era un blanco perfecto, por eso fue que el primer pensamiento de Hajime fue que los demonios eran los responsables. Cuando Hajime se lo explicó a Lansby, gimió: he oído hablar de los otros ataques de monstruos. Llevamos a cabo nuestra propia investigación sobre el asunto, pero nunca pensamos que serían capaces de lanzar un ataque como este. Éramos demasiado ingenuos. No te castigues por eso. Incluso la gente de la capital no podía imaginar que estarían haciendo nuevas especies de monstruos. El grupo de héroes fue atacado hace apenas unos días. El reino entero probablemente esté alborotado y no haya tenido tiempo de difundir la información. Supongo que los demonios finalmente están haciendo su movimiento. Hajime Dono, dijiste que eras un aventurero. Pero dada esa fuerza inhumana tuya, y esos artefactos que llevas, solo puedo asumir que como Kaori Dono, tú también eres uno de los guerreros de It. Hajime simplemente se encogió de hombros. Lansby adivinó que Hajime tenía sus propias razones para no explicarlo, así que no se entrometió. A pesar de los secretos que escondía, Hajime seguía siendo el salvador de Ankaji. Además, había asuntos más importantes que debían tratarse en este momento. Hajime Dono, Yoe Dono, tío Dono. Yo, el duque Lansby Feuguard Sengen, les agradezco humildemente que hayan salvado a la ciudad de Ankaji y a su pueblo. Siempre estaremos en deuda contigo. Lansby y sus ayudantes se inclinaron ante Hajime y los demás. Era raro que el duque de una ciudad inclinase sus cabezas ante alguien, pero Hajime definitivamente se había ganado ese honor. No importaba si era uno de los guerreros de It o no, sus acciones habían salvado miles de vidas. Hajime no conocía a Lansby desde hacía mucho tiempo, pero podía ver que el duque se preocupaba profundamente por su gente y su país. Sus ayudantes también lo sabían, por lo que no intentaron detenerle cuando se inclinó ante Hajime, eligiendo unirse a él. Hajime sabía de dónde sacó Vice su personalidad. Incluso sus manierismos eran similares. Hajime sonrió y se dirigió a Lansby. Así es, ahora me lo deben. No lo olvides, también aquí podría hacer uso de su gratitud. Cuando se trataba de sacar ventaja de las cosas, Hajime no tenía vergüenza. Lansby había estado esperando que Hajime fuese humilde al respecto mientras intentaba encubiertamente conseguir su favor, por lo que le cogió por sorpresa cuando Hajime lo explicó así. Aún así, había estado planeando pagar su deuda a pesar de todo, así que no era gran cosa. Honestamente, Hajime no sentía que hacía nada tan altruista. Salvar a Ankaji había sido la petición de Kouri, y él tenía un interés personal en asegurar la seguridad de la ciudad. Después de todo, necesitaría dejar a Miu aquí mientras exploraba el gran volcán Grun. Sin embargo, si Lansby le mostraba gratitud, habría sido un tonto si no lo hubiera aprovechado.
Cuantos más aliados tuviera cuando finalmente llegó el momento de tratar con la Santa Iglesia, mejor. Lansby había estado planeando devolverle la buena fe a Hajime a pesar de todo, pero como político entendía que era importante prometer oficialmente esas cosas. Sí, por supuesto. Nunca olvidaré el servicio que nos hiciste. Desafortunadamente, mi ciudad sigue sufriendo. ¿Podría pedirle ayuda para curar a los pacientes? Se había acostumbrado a tratar con gente extraña en su tiempo como político, así que se recuperó de su sorpresa relativamente rápido. Luego, sonrió con tristeza y accedió a la petición de Hajime de que se lo devolviesen. Aunque quería que sus ciudadanos recuperasen la salud antes de hacer nada, planeaba ir al gran volcán Grun de todos modos, así que no me importa. ¿Cuánta roca calcárea necesitas que coseche? Muchas gracias. Que alguien me traiga los informes médicos. Lansby suspiró aliviado y ordenó a uno de sus ayudantes que le entregara los informes sobre cuántos pacientes había y cuánta piedra preciosa necesitarían para curarlos a todos. Resultó que necesitaban bastante. Necesitaremos bastante. ¿Quiere que envíe cargadores con usted? No, no es necesario. Tengo un artefacto de transporte que los comerciantes matarían por tener. En este momento podrías decirme que mandas en los cielos y te creería. Deben ser las bendiciones de It las que te guiaron hasta nosotros. Lansby levantó los brazos, asombrado. ¿Hay algo que este chico no pueda hacer? Pensó para sí mismo con una sonrisa irónica. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.